Guíe, Señor, Dios mío, en este aprendizaje del día de hoy por medio de tu palabra, de cómo podemos nosotros, Señor, ganar almas para ti, predicar tu palabra, compartir con otros tu evangelio. Te pido, Espíritu Santo, que pongas tu palabra en mi boca y que este mensaje sea edificante y de bendición para todo tu pueblo. Bendito Jesús. Quédate con nosotros, bendice cada hermano, cada hermana, Señor, que está conectado esta mañana buscando tu palabra, buscando tu presencia. En tu nombre te ruego, Padre, que llene el Señor con tu palabra mi mente, mi corazón, y cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti para bendición de tu pueblo. En tu nombre te lo pedimos, bendito Jesús. Amén y amén. Dice la palabra que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Queridos hermanos, dice la palabra que es de sabios compartir con otros la palabra del Señor. Ganar almas para nuestro Dios es de sabios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque estamos cumpliendo el propósito de Dios para su iglesia. Porque estamos cumpliendo, hermanos, con esa gran comisión que el Señor nos ha dejado a nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo. Y mejor dicho, que somos la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, algo muy importante esta mañana. Primeramente tenemos que comprender que el evangelismo no es una opción, es un llamado de Dios. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos la responsabilidad ante Dios de compartir el evangelio, de predicar la palabra a alguien más. Así como el Señor utilizó para que nos predicara la palabra a nosotros, para que usted pudiera conocer del Señor, así nosotros también tenemos que compartirle a otro el mensaje de salvación. Pero tenemos que tener bien claro, hermanos, que es una responsabilidad, es una comisión que Dios nos ha dejado. El Señor nos ha comisionado como cristianos, nos ha dado una misión, como hay un libro de una ancianita llamada Corrie ten Boom, la cual ya falleció hace muchos años, pero se llama Misión Ineludible. Un libro precioso sobre el evangelismo, sobre comprender la responsabilidad que todo cristiano tiene de compartir con otros el evangelio. Y el libro se llama Misión Ineludible. Hermano, no hay manera de eludir, de apartarnos, de decir yo no lo sabía, de decir, bueno, eso no es para mí, es para el pastor, es para los líderes de evangelismo, es para aquellos que tienen más conocimiento. La palabra de Dios dice, hermanos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermanos queridos, no es solamente responsabilidad del pastor, del líder, de los diáconos o de los servidores. Ganar almas, compartir con otros el evangelio, es una responsabilidad de todo cristiano. También tenemos, hermanos, que entender que no es una opción, no es opcional. No es si quiero, si me queda tiempo, cuando esté preparado. Hermanos, el evangelismo no es una opción. Y no estoy hablando, hermanos, en términos de evangelismo o de ganar almas, solamente lo que hacemos los días sábado o domingo, en el cual los ministerios evangelísticos salen a predicar la palabra. Estamos hablando, hermanos, de ganar almas todos los días, de cualquier manera, de cualquier forma, compartir con otros el evangelio, exponerle el plan de la salvación a un compañero de trabajo, a un familiar, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, hermanos y hermanas. El compartir con otros el evangelio es una misión ineludible, es un llamado de Dios. Y yo quisiera, hermanos, que nos hiciéramos cada uno de nosotros una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted de conocer de Cristo y cuántas almas ha ganado para Cristo? ¿O a cuántas personas usted le ha compartido el evangelio de Jesucristo? En todo el tiempo que usted tiene de ser cristiano, usted ha recibido y recibido y recibido, pero ¿con cuántas ha compartido la bendición de la salvación de Cristo Jesús? Hemos recibido mensajes, estudios bíblicos, hemos sido edificados por la palabra, y todo eso significa que estamos preparados y capacitados para poder compartir con otros el evangelio. Hermanos y hermanas, yo quiero invitarle que usted pueda reflexionar en el tiempo que usted tiene de ser cristiano, con cuántas personas usted ha compartido el regalo maravilloso del mensaje de salvación de Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos para ganar almas? Es la pregunta que esta mañana vamos a responder. Vamos a responderla primeramente a nivel espiritual, porque recuerde que el ganar almas es algo espiritual. Es compartir con otros el evangelio del Señor, es compartir con otros la salvación de Cristo Jesús, ese mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Qué necesitamos, hermanos? Le invito a que me acompañe. Vamos a dejar el Proverbio capítulo 11, y le invito a que me acompañe al libro de los Hechos capítulo 1 y versículo 8.
Hechos 1:8 nos declara, hermanos, lo que necesitamos para ganar almas y que usted y yo ya lo tenemos. Posiblemente, hermanos, si ustedes le dicen, bueno, ¿y usted qué necesita para que pueda ganar almas? Seguramente usted dirá, bueno, necesito más conocimiento doctrinal, necesito más conocer más de Biblia, estudiar teología, recibir un curso de evangelismo. Pero hermano, yo quiero decirle que espiritualmente usted está totalmente preparado para poder compartir, para poderle testificar a otros del Evangelio de Jesucristo, de lo que Dios ha hecho en usted. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. Y el poder es la capacidad. El poder, hermanos, significa que nosotros estamos listos para poder compartir con otros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, oiga bien, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo ya tenemos, hermanos, espiritualmente hablando, lo necesario para poder compartir con otros el Evangelio. Cuando usted comience a hablarle a una persona de Cristo, el Espíritu Santo le pondrá las palabras. Yo no sé cuántas personas que han tenido esa experiencia maravillosa de compartir con otros el Evangelio. Siempre muchas personas dan el testimonio y dicen, pude decirle versículos que ni me acordaba que yo me sabía. Pude hablarle palabras que ni yo sabía que podía hablar. El Señor me dio la elocuencia, me dio las palabras apropiadas. Es que así es, hermano. Lo que te está a ti impidiendo compartir con otros el Evangelio principalmente es el temor y la pena. El temor y la pena. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a contestar? Y si no sé lo que me pregunta, y si me rechaza. Hermano y hermana, recuérdate que cuando tú predicas del Señor, las personas no te rechazan a ti, rechazan al Señor. No tienes que tener temor. Dice la palabra que cuando recibas el Espíritu Santo, que lo has recibido desde el momento que recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, has recibido el poder, estás capacitado espiritualmente para poder compartir con otra persona el Evangelio de Jesucristo, compartir con otros tu experiencia, cómo tú conociste del Señor, lo que Dios ha hecho en tu vida. Querido hermano, querida hermana, tu testimonio es tu principal herramienta de evangelismo. Lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo tú le conociste a Él, cómo Él alcanzó tu vida, cómo los cambios que Dios ha hecho en ti. El testimonio de cada uno de nosotros es la principal herramienta evangelística. Si no tenemos un gran conocimiento bíblico o doctrinal o teológico, pero hermanos, tenemos el Espíritu Santo y con eso es suficiente para poder compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para explicarles a ellos de una manera sencilla el bendito plan de salvación. Pero también tenemos que saber, hermanos, que hay un ganador de almas increíble. El más grande evangelista de todos los tiempos. El ganador de almas más extraordinario de la historia. ¿Sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él nos da un gran ejemplo, hermanos, de cómo nosotros podemos predicar el Evangelio. Cómo nosotros, como cristianos, podemos compartir con otros el mensaje de salvación. Y quiero invitarle, queridos hermanos, que vayamos a una historia muy conocida y muy preciosa en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 5 en adelante. Vamos a meditar un poco sobre la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana es un ejemplo maravilloso, hermanos, del evangelismo personal. Un ejemplo maravilloso, queridos hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, del evangelismo persona a persona. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 10. Le invito a que me acompañe en la lectura y dice de la siguiente manera. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. En esta historia maravillosa, hermanos, tan conocida de Jesús hablando con la mujer samaritana, vamos a encontrar, queridos hermanos, algunos detalles muy importantes de cómo poder compartir con otros
persona a persona, de manera personal, directa, el evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación del Señor. Pero primeramente, hermanos, encontramos en esta historia cuál es la condición espiritual, la condición de vida, el corazón de aquellas personas que todavía no han conocido del Señor. Y esta, querido hermano, seguramente es la condición espiritual de aquellas personas que trabajan contigo en la oficina, posiblemente de tus vecinos, ahí donde tú vives, o de muchas personas quizás de tu propia familia, que aparentemente pueden verse muy bien, posiblemente bien financieramente, bien materialmente, posiblemente se miran bien de salud, pero internamente tienen la misma situación que la mujer samaritana. Primeramente encontramos un corazón lleno de culpabilidad y de rechazo. Un corazón lleno de culpabilidad y de rechazo. ¿Por qué? Dice la palabra, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué hablamos de un corazón lleno de culpabilidad y de rechazo? Hermano, la mujer samaritana vino al pozo en una hora en la cual no era la costumbre que las mujeres iban a sacar agua al pozo. La hora sexta es exactamente al mediodía. La tradición, las costumbres judías nos enseñan de que las personas iban a sacar agua al pozo, ya sea temprano por la mañana o de la hora novena en adelante, de las 3 de la tarde en adelante, cuando ya el sol había disminuido, ya las personas se reunían en el pozo a sacar agua. Esa mujer llegó en una hora donde seguramente el pozo estaba vacío, donde no había más mujeres que la podían criticar o rechazar. Esa persona, esa hora sexta nos demuestra que esa mujer tenía culpabilidad, quizás vergüenza, quizás sentía rechazo en su corazón. Ella quería ir a una hora en la cual no hubiera nadie en ese pozo, pero era la hora perfecta para encontrarse con Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, posiblemente tú conoces muchas personas que aparentemente se pueden ver muy bien, pero su corazón está vacío, está triste, se siente rechazado. Es un corazón lleno de culpabilidad por sus pecados, por sus errores, por sus malos caminos. Hay muchas personas que solamente se les necesita preguntar, no solamente por compromiso, ¿cómo está?, sino verdaderamente preguntarles con interés, ¿y cómo está usted? Y comienzan a llorar y se quebrantan porque están sintiendo en su corazón el rechazo, la culpabilidad, el dolor de los errores que han cometido, de los malos caminos en que andan, de la vida que están viviendo. Igualmente encontramos, hermanos, una vida vacía e insatisfecha. Una vida vacía e insatisfecha. Usted puede leer en el versículo 18, siempre del mismo capítulo que estamos leyendo, dice la palabra que Jesús le dijo a esa mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Posiblemente eso es lo más conocido que nosotros nos recordamos de esta historia de la mujer samaritana, cuando el Señor reveló completamente cómo había sido y cómo era la vida de esa mujer. Esa mujer había querido encontrar, hermanos, en los hombres. Le dijo que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, es decir, en un número 6, tampoco es tu marido. Queridos hermanos, esa mujer que estaba en ese pozo había buscado la satisfacción de su vida, llenar el vacío de su corazón en pozos que no satisfacen, en cosas que no le daban verdaderamente la llenura de su corazón. Había buscado en los hombres, queridos hermanos, en el amor de un hombre, en el cariño de un hombre, el vacío de su corazón, y no lo había logrado. Como muchas personas que quizás usted y yo conocemos, que pueden decir porque 5 vicios tienes, porque 5 mujeres has tenido, 5 hombres has tenido, porque 5 trabajos has tenido y en ninguno has encontrado satisfacción. Querido hermano, sabemos que toda persona que no tiene a Cristo, su corazón está vacío y necesita la presencia de Dios en su vida. Yo le invito, hermano, que entendamos, que podamos reflexionar, que esas personas que trabajan con nosotros, que viven cerca de nosotros o que están en nuestra propia familia, su corazón está lleno de culpabilidad, de dolor, de vergüenza, quizás está vacío. Y han buscado en vicios, han buscado en la diversión, en las parrandas, en los amigos, en el deporte, en el sexo libre. Han tratado de llenar el vacío de su corazón y por supuesto no han podido. ¿Por qué? Porque dice la palabra que solamente cuando tomamos del agua viva es que nuestro corazón está totalmente abundante, está rebosante. Una persona que no tiene a Cristo, su corazón está vacío, insatisfecho, aunque quiera aparentar lo contrario.
aunque quiera aparentar lo contrario. Una persona que no conoce verdaderamente a Cristo, su corazón está vacío y necesita encontrarse con Jesús. Pero veamos, hermanos, ¿qué necesitamos para poderles compartir a esas personas que están en esa condición? Con su corazón vacío, con culpabilidad, lleno de rechazo, quizás de dolor en su corazón. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poderles compartir a ellos ese evangelio? Número uno, hermanos, necesitamos buscar la oportunidad. Nosotros, oiga bien, nosotros necesitamos buscar la oportunidad. Miren lo que hizo Jesús, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Dice la palabra, vino Jesús, vino pues a esa ciudad. Jesús llegó. Hermanos, esa mujer no iba a buscar a Jesús, Él llegó a buscarla a ella. Es muy poco los casos, hermanos, es pocos o casi ninguno que haya escuchado de personas que ellos hayan preguntado sobre Jesús. Que le pregunten a uno sobre el evangelio, que le pregunten ellos a uno sobre Cristo, sobre la salvación. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que buscar la oportunidad. Y nosotros con nuestros compañeros de trabajo, amigos y hasta familiares, hablamos de todo, de política, de deporte, hablamos, hermanos, de la situación actual, hablamos del COVID, hablamos, hermanos, sobre los políticos, hablamos sobre muchas cosas que son irrelevantes en comparación del tema principal que todo cristiano, que toda persona, tiene que enfrentar un día. ¿Cuál es? El destino de su alma. ¿A dónde irá su alma el día que muera? Querido hermano, querida hermana, tenemos que buscar la oportunidad. Órale al Señor. Tú quieres compartir con alguien de tu oficina, ese es tu mejor amigo que tienes, ese compañero con el que compartes tanto. Pídele al Señor la oportunidad perfecta para que tú puedas compartirle, hablarle de Jesús, decir yo quiero hablarte de alguien que cambió mi vida, yo quiero hablarte de alguien que transformó mi familia, yo quiero hablarte de alguien que me ayudó a dejar los vicios, quiero hablarte de alguien que transformó mi matrimonio, y eso será la entrada para que tú puedas hablarle de Jesucristo. También nosotros necesitamos, aparte antes de terminar este punto, hermano, necesitamos buscar la oportunidad. Y las redes sociales, tus contactos en WhatsApp, los grupos de WhatsApp en los cuales tú formas parte, son una excelente oportunidad para compartir con ellos el evangelio. Compárteles una palabra, compárteles el mensaje de salvación. ¿Cuántas personas hoy no tienen ninguna pena para compartir memes? Hoy en día, hermanos, es tan normal, es lo más común que compartamos memes, y no estamos diciendo que eso sea pecado o que sea algo, hermanos, que nosotros como cristianos pues de alguna manera no podamos hacer, dependiendo, claro, lo que compartamos. Pero, hermanos queridos, tenemos que saber que si compartimos memes, ¿cómo no vamos a compartir la palabra de Dios? Si compartimos, hermanos, cosas que no son edificantes, ¿cómo no vamos a compartir con alguien el mensaje de Jesucristo? ¿Cuántas personas, hermanos, en estas redes sociales como TikTok, por ejemplo, salen haciendo locura y media y no les da vergüenza? Salen personas, hermanos, cambiando sus voces, haciendo cosas que son ridículas y son para dar risa y no les da pena. ¿Cómo a nosotros que vamos a compartir con alguien algo tan importante que puede cambiar la vida de alguien como el evangelio y nos va a dar pena? Hermanos, tenemos que buscar esa oportunidad y aprovecharla. Ese momento en el cual esa compañera de trabajo, tú ves que está llorando, que está preocupada, que está angustiada. Es un momento de Dios para que tú le puedas hablar de la salvación de Jesucristo, de lo que Cristo puede hacer por ella o por él. Igualmente, hermanos, necesitamos dejar nuestros prejuicios para poder ganar almas. Necesitamos dejar nuestros prejuicios. Vea lo que dice la palabra del Señor. La mujer samaritana le dijo, la mujer se sorprendió. Le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos y hermanas, había un conflicto muy grande entre los samaritanos y los judíos. Aunque son hermanos, son de la misma raza, son judíos, pero por haber sido llevados, deportados a Samaria a Siria, y se mezclaron las razas, ellos lo consideran que no eran judíos.
de una raza pura, no son verdaderamente judíos verdaderos y tenían conflictos entre ellos. Samaria estaba exactamente entre la región de Galilea y de Judea. Para poder pasar de Judea a Galilea hay que pasar por Samaria. Igualmente, para pasar de Galilea a Judea, donde está Jerusalén, había que atravesar por Samaria. Y muchos lo que hacían, muchos judíos que venían de la región de Galilea, de Capernaum y de todas esas zonas, lo que hacían era rodear toda Samaria. No entraban a Samaria para no tener contacto con los samaritanos. Tenían que caminar mucho más. Alguien venía de Capernaum y de todas las zonas de Galilea. Preferían caminar más, preferían rodear toda Samaria y no entrar y tener contacto con los samaritanos. Y hermanos, Jesús no le importó los prejuicios de los judíos, no le importó lo que la gente decía. A Jesús no le interesó que normalmente los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Porque al Señor no le detienen prejuicios humanos. El Señor hará todo lo que sea necesario para ganar un alma, para salvar una alma. Esa mujer se sorprendió y le habló de temas religiosos, porque él le dijo: ustedes adoran en Jerusalén y nosotros en el monte Gerizim. Esa era una de las diferencias más grandes y de los pleitos más grandes entre samaritanos y judíos, es el lugar de adoración. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos adoraban en Jerusalén, en el templo. Y ellos decían, usted lo puede leer ahí más adelante, la mujer le dijo: ustedes dicen que se adora en Jerusalén y nosotros aquí en el monte Gerizim. Pero hermano, Jesús le dijo: te digo que ahora, la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor estaba diciendo: no se trata de lugar de adoración, no se trata de religión, se trata de salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas personas se van a ir al infierno a causa de nuestros prejuicios. Es que a él no le hablo porque él es de tal religión, es que él es católico, es que él es testigo de Jehová, por las preferencias sexuales, es que él es homosexual y él es lesbiana. ¿Qué me va a decir, hermano querido? Ya sea una persona religiosa, ya sea una persona homosexual, lesbiana, una persona atea, cualquier tipo de persona necesita de Jesús. Amén. Tenemos que predicarle el evangelio. Tenemos que compartirles el evangelio. Posiblemente tú puedes decir: pero es que mi abuelita no me va a hacer caso porque siempre ha sido de la religión tradicional. Eso es un prejuicio tuyo. Háblale del Señor. Ora para hablarle de Cristo Jesús. Esa mujer se sorprendió y le puede haber dicho: ¿cómo tú, siendo evangélico, me hablas a mí que tengo mi religión? Hermano querido, es que no se trata de llegar a criticar, no se trata de llegar a señalar lo que están haciendo mal, no se trata de llegar a imponer nuestra forma de pensar, se trata de llegar a hablarles del único que salva y se llama Jesucristo. Y para terminar, hermanos, necesitamos hablar únicamente de Jesús y de su salvación. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que muchos de nosotros perdemos las oportunidades del Señor para compartir con otros el mensaje de salvación, porque confundimos predicar de Cristo con pelear, discutir de temas religiosos. Llegamos a hablar de nuestra iglesia, de mi pastor, de lo que yo creo, de lo que me han enseñado. Hermanos, habla de Jesucristo. La obra después la hará el Señor. La obra la hará después el Señor. Dice la palabra, vea conmigo: respondió Jesús y le dijo. Mira cómo respondió el Señor a ese comentario en el cual el Señor, la mujer le dijo: ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritano, que soy samaritana? Y el Señor le dijo, respondió Jesús y le dijo, versículo 10: si conocieras el don de Dios. El don de Dios es la salvación, es el regalo de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos y hermanas, hablemos de Jesucristo. El Señor no nos ha mandado a ganar discusiones, nos ha mandado a ganar almas. No hables de tu denominación, de tu iglesia o de tu pastor. El Señor llegó a hablar del don de Dios, de lo que verdaderamente salva, de lo que verdaderamente transforma la vida, el don de Dios. Hermanos y hermanas, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una misión ineludible y es compartir con otros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Tú puedes hacerlo. Tienes el Espíritu Santo. El Señor pondrá las palabras en tu boca. Solo tenemos que buscar la oportunidad, dejar los prejuicios y hablar de Jesucristo. Es lo único que tienes que hablar. No tengo que llegar a criticar, tengo que llegar a predicar. Y predicar es platicar. Predicar no creas que llevar un bosquejo y llevar un sermón para dárselo a la abuela o al abuelo o al tío o al tía. No, predicar estamos hablando de platicar de Jesús. Hablarle de lo que Dios ha hecho en tu vida. Compartirle las maravillas del Señor a través de la salvación. El poderle decir, mire, tío, tía, abuelo, abuela, vecino, hermano, compañero de trabajo, yo quiero hablarte de alguien que ha cambiado mi vida y quiero que cambie tu vida. Yo quiero hablarte de alguien que me ayudó a salir de los vicios, que me ayudó en mi matrimonio, que transformó mi vida. Quiero hablarte de Jesús. Y ora con Él. Dile, Señor, ¿me das la oportunidad de orar contigo? ¿Me das la oportunidad que te hable de alguien que te ama como nadie en este mundo? Hermanos, no se trata de criticar, ni de pelear, ni de discutir. Se trata de transmitir el mensaje de amor más grande que hay y es la salvación de Jesucristo. Queridos hermanos, tomemos el ejemplo de Jesús y recordemos lo que la palabra del Señor nos dijo en el libro de Proverbios el día de hoy, Proverbios 11:30. El que gana almas es sabio. Seamos sabios. Esta mañana yo le dejo el reto en el nombre de Jesús de compartir hoy con alguien el mensaje de salvación. Esta mañana yo le dejo el reto en su corazón de compartir con alguien una palabra, un mensaje de salvación. Ya sea en tus redes sociales, en tu WhatsApp, con tu familia, en tu trabajo. Comparte con alguien el mensaje de Jesucristo. Y te darás cuenta, como lo dice la palabra del Señor, preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Vamos a orar, hermanos, pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Padre, gracias por habernos hablado por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre bendito, a entender tu llamado y poder tener, Dios mío, el valor de la determinación de compartir con otros tu evangelio. Padre, tu palabra dice que hemos recibido poder a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Creemos, Señor, que las palabras tú las pondrás en nuestra boca. Y si hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado a Cristo su corazón, si usted ha escuchado hoy el mensaje, pero usted mismo no ha recibido a Jesucristo, usted mismo todavía no tiene la seguridad de su salvación, quiero invitarle ahí donde está. No le hablamos de iglesia ni de religión, le estamos hablando de Jesucristo. El único que puede cambiar su vida es Él. Si usted quiere hoy invitar a Cristo a su corazón, le invito que pueda hacerlo de la siguiente manera. Ore conmigo de la siguiente manera. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios. Creo que moriste por mí, Señor, en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados, soy pecador. Perdóname, Señor. Te pido que el día de hoy tú escribas mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y el Rey de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición que hayamos estado conectados, que usted se haya conectado a este culto Amaneciendo con Dios. Les recuerdo que dentro de 1 hora con 10 minutos el devocional de la mañana estará comenzando, así que le invito a que se pueda conectar y seguir siempre en la bendición del Señor. Un saludo a la distancia a todos, queridos hermanos, hasta Perú, Estados Unidos, Guatemala y todos los lugares donde se conectan, queridos hermanos. Les mandamos un abrazo a la distancia y que Dios me les bendiga a todos. Dios les bendiga y no se olvide, hoy en la noche tenemos culto en la iglesia. Los esperamos, Dios les bendiga.